La entrevista más anunciada de la semana porque está, como me dijo recién y me indicó recién, Gil, así es su nombre de pila, pero está con nosotros Imán Marwan, uno de los líderes religiosos que tenemos la fortuna de tener aquí en la ciudad de Santa Fe, pero sin dudas uno de los líderes religiosos con presencia en Latinoamérica y Argentina más importantes y de consulta permanente para nosotros. Imán, muchas gracias por tomarte estos minutos, por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, un placer estar acá en persona con ustedes. Hacía mucho que no nos cruzábamos. Bueno, yo estuve un poquito afuera de la radio. Justamente hoy Fabián no puede estar con nosotros porque está con un problemita de salud, pero siempre sos la consulta permanente respecto de la paz y los temas religiosos que nos invisten, y también la geopolítica, que es algo que le prestamos particular atención en estos momentos de tanta tensión, sobre todo en lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente. Pero quiero empezar preguntándote o ahondando sobre esta reunión, esta cumbre de líderes religiosos que se realizó hace muy poquito, el 17 de septiembre, y del cual fuiste parte. Contanos quiénes estaban allí, dónde se realizó y cuáles fueron los temas que abordaron. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las vísperas se realizó un congreso de líderes globales en Kazajistán, y ese congreso se realiza cada 3 años y se invita, y ese año también participaron el cardenal del Vaticano, que es el prefecto del diálogo interreligioso, participó el patriarca de Rusia, el patriarca de Jerusalén, los 2 grandes rabinos, las autoridades máximas de Israel en representación del judaísmo, y después, por supuesto, también muchos representantes del Islam, del budismo, hinduismo y otras denominaciones religiosas. Así que en total estaban presentes más de 60 delegaciones de casi 90 países. Y en ese caso sí, tuve el privilegio de alguna forma, no solamente Argentina, sino que incluso América Latina, representar como el único invitado, y en mi función como imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, ¿no? Y en ese marco, por supuesto, hablamos qué aporte podemos, incluso yo diría debemos hacer nosotros los religiosos para construir un mundo más humano y más pacífico. Por supuesto, se abordó el tema del cambio climático, el uso ético de la inteligencia artificial, pero yo diría el núcleo, el corazón de ese encuentro fue cómo terminar con las guerras. Sí, porque esa es, sí, en ese momento el aspecto, la parte primordial, esencial, vital, porque tenemos, por un lado, casi más de 50 conflictos armados, pero yo diría sobre todo tenemos 2 heridas abiertas que no cesan de sangrar. Tenemos Ucrania y sobre todo, especialmente un Medio Oriente que no deja de generar ese dolor, donde mueren de manera diaria personas inocentes, civiles, muchos de ellos menores, que no son terroristas. No caigamos en esa falacia. No son terroristas, no son parte de la organización de Hamas, son inocentes. Al mismo tiempo que se desarrollaba esta cumbre de líderes religiosos, se estaba también desarrollando la cumbre de la ONU en los Estados Unidos, en donde la mayoría de los países del mundo dieron una demostración de descontento, en particular a Netanyahu, el primer ministro israelí, que cuando tocaba dar su ponencia, su discurso, se pararon y se fueron. Yo quisiera que podamos explicarle en palabras simples a quienes nos ven y nos escuchan qué es lo que está pasando allí en Israel particularmente, y lo ha sostenido en muchas oportunidades Gil, a esto de que ha generado islamofobia también lo que está sucediendo y cómo se le da tratamiento, sobre todo desde los medios occidentales, a este tema. Mira, yo creo que en el siglo XXI ninguna guerra es ajena, es lejana o abstracta. Todo está intervinculado.
por supuesto, tiene un impacto directo en términos económicos, pero también políticos y sociales. Vemos un aumento significativo, no solo de islamofobia, sino que también de antisemitismo. Tuvimos hace poco el caso de jóvenes con ciertos cantos antisemitas, pero yo diría en general vemos polarizaciones, fisuras sin precedentes. Y para mí es importante, imprescindible, separar acá, diferenciar lo que hace en ese caso el gobierno israelí y no mezclarlo con el judaísmo y no generalizar y no usar ahora el actuar de Israel como una licencia de o para expresar la judeofobia. Por otro lado, también es importante y ocurrió acá que hace pocas semanas atrás un funcionario del gobierno nacional publicó en las redes sociales que no odiamos lo suficiente al Islam. Entonces no se puede tomar a ciertos grupos terroristas para luego fomentar el odio hacia una religión entera y hacia los musulmanes en general. Hay que también separar. Hamas no es una representación del Islam. Es un grupo que surgió en un contexto muy preciso, muy puntual, hace 2-3 décadas, y tiene una lucha netamente en términos territoriales geopolíticos, que es su lucha contra la ocupación israelí de Gaza o de los territorios palestinos. Islam, por otro lado, es una religión que ya existe hace 14 siglos. Entonces, para mí hay que separar. No es una guerra entre judíos y musulmanes, no es una guerra religiosa. A lo largo de la historia, incluso con los cristianos, los judíos, los musulmanes y los cristianos han compartido el espacio y el tiempo a lo largo de los últimos 14 siglos. Ese conflicto, y Nati, permíteme también aclarar, no empezó el 7 de octubre. La guerra, el conflicto entre palestinos e israelíes, no empezó el 7 de octubre. Por supuesto, desató ese episodio, esa nueva escalada o ese conflicto. Y permíteme también aclarar lo que yo condeno como musulmán, lo que ocurrió el 7 de octubre. Para mí terrorismo es terrorismo. Pero donde yo veo la hipocresía, la doble barra, la doble moral, si asesinar a personas civiles inocentes, sobre todo niños, como ocurrió el 7 de octubre en Israel, es un crimen de guerra, ¿por qué no es un crimen de guerra asesinar a niños en Gaza? Sí, bombardear a hospitales, a escuelas, es un crimen de guerra en Israel, ¿por qué no es un crimen de guerra bombardear a hospitales en Gaza? Entonces, si queremos construir la paz, entonces hay que establecer ciertos principios de justicia y de coherencia. Si bien lo explicás muy bien a esto de que no se trata de una guerra religiosa, no es un conflicto religioso, no es una guerra entre religiones, sino que tiene que ver con intereses geopolíticos, por supuesto intereses económicos, intereses de control territorial, intereses de explotación de los recursos naturales. ¿Cuál es el rol que debieran tener las religiones particularmente en la solución de esos conflictos geopolíticos? Para mí tenemos una responsabilidad muy fuerte y tenemos que cumplir nuestro rol como pacificadores. Y eso empieza, por supuesto, con el encuentro. Pero yo diría es el puntapié, ¿sí? Lo que también se realizó en Kazajistán, porque luego sí es imprescindible convertir el diálogo, el encuentro con el otro, incluso las palabras, en acciones, en decisiones, en hechos concretos. Eso es, por ejemplo, incluso si vos analizás las Naciones Unidas, porque ese conflicto entre Palestina e Israel, ahora, por ejemplo, también para ampliarlo, ya viene hace 7, 8 décadas. Y después tenés resoluciones tras resoluciones, tenés declaraciones tras declaraciones, una retórica verbal todo el tiempo, discursos. Pero lo que no tenemos luego es el aval a través de hechos, de decisiones concretas. Muchos hablan de paz, 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 ¿sí? Todos nosotros anhelamos la paz, pero no es algo solo sentimental o verbal. ¿Y cómo serían esos hechos? ¿Cuáles serían esos hechos? Para mí es, por supuesto, el primer paso es, hay que resolver las diferencias, y en un mundo internacional, por supuesto, hay diversas opiniones, estrategias geopolíticas, ideológicas, teológicas, ¿sí?
Pero hay que resolver esas diferencias a través de la diplomacia, a través de llegar a la mesa, no a través de las armas. Y no se puede justificar la guerra para resolver las diferencias, ¿sí? Y yo, como musulmán, Islam literalmente significa paz. Yo condeno categóricamente cualquier guerra. Condeno categóricamente cualquier acto de terrorismo, de violencia, sobre todo contra civiles. Por eso el Corán enseña, nuestro libro sagrado, que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Y no se trata de la vida de los palestinos, ni la vida de los musulmanes, ni siquiera la vida de los creyentes, sino que la vida de cada persona, de cada ser humano, en términos universales. Y creo que ahí es el rol, en términos a tu pregunta, defender la santidad de la vida y cumplir nuestro rol. Y no solamente defender la vida de los musulmanes o la vida como rabino de los judíos o como sacerdote de la vida de los católicos. Tenemos que tener realmente ese compromiso con la santidad de la vida en términos universales y avalarlo, respaldarlo con la coherencia. Si matar a un católico merece nuestra condena, también hay que condenar si es un judío, si es un ateo o un no creyente. Gil, decías recién que en este encuentro interreligioso también estaba el patriarca ruso, estaban presentes autoridades israelíes. ¿A vos cómo te parece que después, bueno, justamente de esta nueva explosión, podemos decir, del conflicto en Medio Oriente, se reconfigura justamente la geopolítica, o cómo influye lo que pasó el 7 de octubre del año pasado? ¿Cómo reconfigura esto el armado de la geopolítica? ¿Qué es lo que han podido conversar allí particularmente de esto? Sí, hablamos sobre todo que tenemos que cambiar el status quo, ¿sí? Porque tenemos también la guerra en Ucrania, no hay que olvidarse, que también hace 3 años. Y la premisa de crear las Naciones Unidas fue que nunca más una guerra mundial. Pero el 7 de octubre no solo desató, ahora tu pregunta, nos llevó solamente el Medio Oriente a una guerra regional, sino que hace poco vimos, cuando fue también la escalada de las agresiones o conflicto directo entre Irán e Israel, casi nos llevó al borde de una guerra mundial. Entonces, si nosotros queremos cambiar el rumbo y evitar una tercera guerra mundial, entonces ahora es el momento de actuar. No podemos quedarnos con discursos, con palabras. ¿Y estamos en riesgo de una tercera guerra mundial o estamos atravesando una tercera guerra mundial? Muy bien, así que corrijo las palabras, incluso como solía decir el Papa Francisco, que vemos una tercera guerra mundial ya en partes, en pedazos. Incluso también el líder, el jalifa de nuestra comunidad, su santidad Mirza Masroor Ahmad, ya también nos alertó hace décadas que ya estamos viendo el inicio de una posible tercera guerra mundial, porque no resolvemos los conflictos pendientes y no actuamos con justicia. Queremos paz, todos queremos salam, shalom, paz. Pero lamentablemente lo que falta es el compromiso verdadero, auténtico, a través de establecer principios de justicia. ¿Sí? Y eso es, creo que, el problema fundamental, incluso atraviesa también los sectores religiosos, que muchas veces, lamentablemente, y hay que hacer esa autocrítica, que son cómplices, ¿sí? de esta injusticia o esta falta de establecer la paz en el mundo, en la región o en nuestras sociedades. ¿Y cuáles son yo podría decir antes, bueno, se usaba el armamento, los tanques de guerra, digo, hoy cuáles son las herramientas, lo pongo entre muchas comillas, las herramientas de ataque de estas guerras, más allá de los territorios en donde están los conflictos armados? Qué sé yo, pienso en las redes sociales, pienso en los medios de comunicación. ¿Por dónde ingresa esa tercera guerra mundial en partes? Parte de esa tercera guerra mundial es también, creo que, el famoso término fake news, ¿no? Que vimos e incluso vemos ahora, donde se justifica los bombardeos masivos, los asesinatos masivos, donde varias organizaciones, no es mi opinión personal, las organizaciones más auténticas, prestigiosas del mundo, como Amnistía, Human Rights Watch, los propios organismos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal, hablan de crímenes de guerra. Muchos hablan de genocidio.
¿sí? Pero después tenés fake news que siguen justificando o incluso etiquetan a niños de 2, 3 años como si fueran terroristas de Hamas. Entonces, para mí es importante y tenemos un rol muy, yo diría, nosotros como sociedad, no solamente los religiosos, no solamente los políticos, yo diría todas las fuerzas vivas, todos los sectores civiles. Y hay, por supuesto, también el periodismo o los periodistas en transmitir la información correcta, auténtica, o al menos mostrar todas las visiones, todas las partes. Y después, por supuesto, la persona también tiene la responsabilidad de poner ciertos filtros. Sí, es una ventaja que tenemos las redes sociales, que nos llega de manera simultánea toda la información, pero como elegimos bien lo que nosotros vamos a comer o consumir, asimismo hay que también poner ciertos filtros y encima poner también ciertos filtros en el sentido cómo actuamos, cómo reaccionamos. Por ejemplo, también eso, el odio, que vimos ahora un aumento significativo tanto de islamofobia como antisemitismo, también en nuestra sociedad. El odio se desarrolla, no es que nace de un momento al otro. Empieza primero con ciertos prejuicios, con ciertos comentarios que vos percibís, lees en las noticias, en las redes sociales, y luego empezás a desarrollar tus propias conclusiones. Y desarrollás primero quizás un odio sentimental, un rechazo, después el próximo paso ya es como los cantos, algo verbal, y luego termina con hechos, con acciones como pasó hace poco en Estados Unidos, donde se asesinó a un activista norteamericano. Y esa es para mí una cadena donde, por supuesto, nosotros todos tenemos la responsabilidad de intervenir y romper esa cadena del odio. Y ahí en el encuentro interreligioso, por ejemplo, cuando hablaban del conflicto que sucede en Ucrania, en la guerra con Rusia, ¿qué decía el patriarca ruso acerca particularmente de este conflicto? Y, por ejemplo, pienso también en los acuerdos entre países árabes y Rusia y cómo influyen en el conflicto de Medio Oriente. ¿Qué postura toma cada uno allí? Sí, muchas veces es el silencio que ellos optan como postura. Y eso me hace acordar incluso las famosas palabras de Martin Luther King, ¿no? El activista norteamericano, que en su lucha contra la discriminación y el racismo en Estados Unidos, él solía decir que no me preocupa la maldad de los malos, sino que el silencio o la indiferencia de los buenos. Entonces creo que incluso en términos de la guerra en Ucrania o en Gaza, lamentablemente muchos, sean líderes religiosos o políticos, optan por el silencio, callan su voz o se quedan con los brazos cruzados, ¿sí? Pero esa no es la solución. Para mí no es la salida. Hay que tener una postura firme, contundente y sobre todo coherente. ¿Y cómo sentís vos, esto te lo pregunto casi en términos personales, a veces la utilización que se hace de determinadas religiones por parte, y esto es algo mucho más chiquito, no lo que tiene que ver con la geopolítica, pero a veces la utilización que se hace por parte de distintos partidos políticos, en particular de Argentina, de un lado y del otro? Digo, recién veíamos una publicidad de candidatos a diputados nacionales por Argentina, en donde ponen en su publicidad: terminemos con el conflicto en Gaza para llegar al Congreso de la Nación Argentina. Por otra parte, el gobierno de Javier Milei también hace una utilización de el conflicto en Medio Oriente, de alguna manera levantando la figura de Israel y de Netanyahu para su utilización política. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Y qué debiera pasar allí? Para mí, ante una guerra donde hablamos de la vida de personas civiles inocentes, por favor no caigamos en la falacia. Y para mí es importante que nos saquemos por un momento esas etiquetas, donde queremos todo posicionar y dividir bajo una etiqueta ideológica, política, teológica, religiosa. Acá se trata en una guerra de la vida de personas inocentes. Hay chicos en ese momento que se despiertan a la mañana y su único deseo, su único sueño, fíjate qué triste es, sobrevivir ese día. Y de alguna forma llegar hasta el próximo día. Esa es su única aspiración, su única ambición. Y después buscando quizás un pedazo de pan,
algo para tomar y perdieron toda su familia. Entonces, para mí, no da el contexto para usarlo para una campaña política. Y hay que quitarse, no se trata de una postura ideológica, política o teológica. Creo que hay que analizarlo simplemente de un punto de vista moral y ético humano. Uno puede, por supuesto, cuando hablamos de un mundo internacional o incluso una sociedad democrática, pluralista, cada uno puede tener su posicionamiento geopolítico, ideológico. Por supuesto, uno puede considerarse amigo de Israel y otro amigo, no sé, de Palestina. Pero eso no puede ser un impedimento de apoyar la paz y la justicia. Y el gobierno nacional de la Argentina, en sus organismos de culto, en su cancillería, ¿cómo está actuando particularmente respecto a los líderes religiosos? ¿Cómo está actuando también en sus relaciones internacionales con determinados países que están más vinculados con una u otra religión? Por supuesto, tenemos en nuestro caso con el presidente y el gobierno nacional una cierta alianza en términos geopolíticos, pero para mí eso no puede ser, o no es una barrera, un obstáculo. Uno puede ser amigo del pueblo de Israel, incluso aliado de Estados Unidos o de Israel, pero lo vemos también en un caso de incluso países como el Reino Unido, Francia, Canadá, que también son amigos de Israel, son aliados, pero tomaron una postura firme, contundente y a favor de la paz, a favor de la solución del conflicto. Entonces hay un dicho muy interesante del profeta y creo que es muy relevante incluso en términos universales, no solamente el conflicto en Gaza, sino que en cualquier asunto del ámbito político o personal. El profeta dijo que hay que ayudar a su hermano, sea el oprimido o el opresor. Sus discípulos le preguntaron, oh profeta, por supuesto muy claro si es el oprimido, entonces hay que ayudarlo, pero ¿cómo ayudar a tu hermano si él es el opresor? Y él dijo, deténganlo de sus actos de crueldad, de injusticia. Es decir, que si tu amigo está borracho, entonces no lo dejes manejar el auto, sacale la llave del auto, y eso es el precepto. Última, y te agradezco profundamente, siempre es un placer, podríamos estar 2 días charlando contigo acerca de todo lo que está pasando en el mundo, pero está faltando una parte importante, una relación muy cercana que fue para vos y para los argentinos, por supuesto, y hablo del Papa Francisco. ¿Cómo es actualmente la relación con el Vaticano, con el Papa León XIII? ¿Cómo está funcionando eso actualmente y qué ves que faltaría del Papa Francisco que sería importante en este momento que pongamos sobre la mesa? Creo que no solo los argentinos, sino que yo diría, incluso en mi caso, no católico por supuesto, pero reconozco que falta la voz, la presencia esa tan fuerte del Papa Francisco. Por supuesto, el Papa León tiene un desafío enorme y necesita ese tiempo de adaptación y también de seguir ahora un legado muy fuerte, pero me hace resonar mucho las famosas palabras del Papa Francisco, ¿no? Encima cada miércoles, cada domingo en su misa, cuando él suplicaba que callen las armas, que cesen las guerras, y su favor incansable, o su apoyo incansable a favor de la paz. Era realmente una voz muy auténtica y aceptada por su compromiso coherente, ¿no? Por su firmeza. Como él también solía decir, cada guerra es una derrota, y no hacía ninguna excepción. Y en ese marco sí, creo que la Iglesia, y no solamente la Iglesia, sino que todas las religiones deben hacer más, aportar más en su rol o en su función como pacificadores. Y ahí también yo me incluyo nosotros, como comunidad musulmana Ahmadía, y creo que la paz se construye entre todos. Y ahora sí, en pocas semanas voy a tener el privilegio de conocer también personalmente al Papa León,
Así que espero que podamos continuar con ese legado del Papa Francisco, por supuesto, de un lado en el sentido del compromiso con la paz, pero también su legado del diálogo interreligioso, ¿no? Como era su encíclica Fratelli Tutti, que todos somos hermanos. Gil, muchas gracias por estos momentos. ¿Dónde vas a andar próximamente? ¿Vas a estar en la Feria del Libro? ¿Tenés alguna presentación por delante aquí en la ciudad o en la Argentina? Sí, estamos acá. Nosotros con la comunidad Ahmadía tenemos una exhibición, un stand por primera vez en la Feria del Libro, así que invitamos a todos los santafesinos, si quieren charlar con un musulmán o averiguar sus dudas sobre el Islam o simplemente tienen alguna curiosidad y quieren saber más, con mucho gusto pueden visitarnos en la feria, en el stand 48, y ahí conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Charlábamos con Imán Marwan, él es el representante de la comunidad musulmana en Argentina, si no me equivoco, si no me lo corregirá él. Va a estar allí en un stand en la Feria del Libro, que les contábamos hace minutos nada más, se está desarrollando en la Estación Belgrano. Siempre es un placer hablar con él. Muchas gracias por estos momentos. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a ir a un nuevo cortecito, son las 10:20 pasadas, está mal el reloj que estoy viendo ahí, son las exactamente, no, está bien, 10:19 de la mañana, buscamos un cortecito y volvemos con más Mañana 1. Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado, pero si es Santa Fe,